seminario, este curso de MINS. A mí me hubiese gustado mucho que lo den antes, ¿no? Porque estamos estudiando justamente en la iglesia la primera carta de Juan. Hoy estamos terminando y nosotros le damos gracias a Dios porque esta carta ha sido de mucha bendición en realidad a nuestra vida. Yo les sugiero que se dé un tiempito, asista a este curso, casi es todo el día, pero vale la pena. Necesitamos conocer, aquí aprendimos mucha doctrina. Bueno, y esta carta es una carta que nos da mucha seguridad. No sé si es posible, si le podemos poner la presentación para ir con sus boletines y que usted me pueda ir siguiendo. Como usted ve, ahí hay algo que necesitamos todos hacer. Y lo único que vamos a llenar en su boletín es esta palabra saber. Vamos a entender por qué. Bueno, esta carta nos da mucha seguridad, decía, confianza. Y claro, porque mire, todos los días muchas personas se acercan a nosotros con muchos consejos. Nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que saber. Y entonces nosotros intelectualmente podemos aceptar la mayoría de esos consejos, ¿no? Pero otra gran parte de esos consejos lo ignoramos. Y cuando hacemos nuestro realmente estos consejos, en realidad lo hacemos cuando vemos que esos consejos tienen una cuestión efectiva en nuestra vida. Tomamos sus consejos, los hacemos nuestros y entonces vemos que en realidad valió la pena recibir. Eso por un lado. Por otro lado está la inseguridad. Esa inseguridad que sobre todo tenemos nosotros en cuanto a presentar nuestra situación respecto a situaciones adversas, sobre todo, ¿no es cierto? Hay personas que son seguras de sí mismo y hay personas que no lo son. Esas personas seguras sobre todo actúan de mejor manera frente a la adversidad, ¿no es cierto? Y una persona insegura lamentablemente piensa que no va a ser posible enfrentar porque lo que está viviendo es mucho más de lo que puede soportar. Entonces, como usted ve, es muy importante estar seguros para mostrar de una manera esa productividad que Jesucristo quiere de nosotros. El Señor quiere de nosotros que seamos y que demos un fruto, pero un fruto abundante. Y cuando nosotros estamos seguros de algo, seguramente lo vamos a hacer mejor. Esa es nuestra productividad. Nosotros creemos que solamente con la ayuda de Dios es posible permanecer seguros. Y eso es lo que la carta de Juan en esta primera nos va a enseñar esta mañana. Entonces, puede depender de la habilidad, de todo lo que podamos hacer para enfrentar los problemas, pero nosotros como cristianos estamos seguros en Dios, en Cristo Jesús. De en Cristo Jesús viene nuestra seguridad y sobre todo nos hace más productivos. En el año de 1937 se construyó este puente en Washington, en California, Estados Unidos, este Golden Gate. No sé si usted ha visto, hay muchos pósters de este puente, sobre todo lo sacan en la noche, ¿no? Iluminado, es muy precioso ese puente. Es un puente muy alto que lo construyeron en el año de 1937. Cuando lo construían, por muy alto que es el puente, mucha gente cayó al vacío y mucha gente murió. Se cuenta de alrededor de cerca de 27 personas que murieron en la construcción del puente. Entonces la administración de ese puente lo que hizo, preocupado, es hacer algo para evitar que siga pasando eso. Ellos hicieron algo, construyeron o extendieron una red debajo del puente mientras construían. Eso motivó, creo yo, a cada trabajador a hacerlo su trabajo de mejor forma, mucho más seguro. De hecho, cuando terminaron el puente se dice que contaron 10 personas que cayeron al vacío. Pero claro, la red los salvó. ¿Sabe? Estos hombres trabajaron más productivamente porque sabían que la red estaba ahí. Y esa era su seguridad. Exactamente pasa en la vida cristiana. ¿Cómo encuentran nuestra seguridad? No estoy buscando ser seguro, soy salvo. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Esa es su seguridad. Y es que la seguridad que Dios nos ha dado es a través de esta salvación. Soy salvo por la gracia de Dios y por consiguiente puedo ser productivo, sirviendo con amor, sirviendo con gratitud. No solamente en la casa de Dios, sino en todas las áreas de nuestra vida. Esa seguridad nos permite ser productivos. Aquí hay una frase que me gustó mucho, no sé si lo alcanza a leer.
Dice, cuando estamos seguros del futuro, podemos centrarnos en el presente. Y es exactamente eso lo que Juan en su primera carta quiere que nuestro corazón y nosotros como cristianos entendamos. En realidad que tenemos una seguridad en Cristo, esta que es sobre todo la vida eterna que nos va a enseñar. Juan nos hace ver y quiere que nosotros sepamos cuál es nuestra posición en Cristo Jesús y cuáles son los beneficios de estar en esa posición. Juan entiende, hermanos, que la confianza en la vida viene de conocer a Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? La confianza en la vida, hermanos, sobre todo para nosotros cristianos, viene de conocer a Cristo. Juan repite el verbo saber, que es lo que vamos a llenar en el boletín muchas veces durante la epístola, y es para principalmente fortalecer nuestra confianza. Entonces, Juan comprendía que lo que nosotros debemos hacer, que lo que nosotros sabemos ahora, determinará cuánta confianza y seguridad tendremos para vivir por Cristo Jesús. Ese es uno de los propósitos que tiene la carta. Entonces vamos conmigo, por favor, en su Biblia, a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Hay un pequeño error de imprenta ahí en el boletín, es capítulo 5, versículos 13 al 21. Vamos a leerlo. Yo tengo acá en la versión Reina Valera, no sé si alcanza a ver, mejor preferible que usted lea en su Biblia. ¿Trajo su Biblia? ¿Sí? Si no lo trajo, ahí arrímese a un cristiano y lea con él. ¿Sí? Entonces, muy bien, lea conmigo entonces. ¿Sí? Vamos a leer de corrido todo. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Os escribo esto a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Sí me está siguiendo? Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve a su hermano que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar. Y Dios dará vida al hermano si esto sí se trata de un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que lleva a la muerte y por ese pecado no digo que se deba orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando porque el Hijo de Dios cuida de él y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los dioses falsos. Es la versión Reina Valera. Nosotros vamos entonces a entender qué es lo que Juan, a través de su epístola, quiere que sepamos. Entonces vamos a la primera parte que debemos saber. Primero, ¿qué es lo que debemos saber? Saber que tenemos vida eterna. Lea conmigo, por favor, usted tiene estos versículos, no lo pierda. Quisiera que lo leamos lentamente, que usted vaya entendiendo en realidad qué es lo que está leyendo. ¿Qué dice acá? Les escribo estas cosas a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios. A ustedes que creen, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Si hay algo básico que nosotros como cristianos debemos saber, hermanos, es que ciertamente somos salvos. ¿Y qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Para mí, tres cosas. Primero, que el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados y que Él ha olvidado todos nuestros pecados. Segundo, hermanos, que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, viene a vivir en nosotros para darnos paz, poder y propósito. Y tercero, que cuando muramos, o cuando Dios, Jesucristo, vuelva, iremos con Él a vivir en el hogar celestial y el estar con Él por toda la eternidad. Eso es ser salvo. Eso es lo que cada cristiano debe tener ciertamente en su corazón, esa certeza de que en realidad es salvo.
Si a usted le pregunto nuevamente, ¿usted es salvo? ¿Qué contesta? Como que, no sé, creo que sí. Entonces vamos a ver que, hermanos, es importante que nosotros tengamos la certeza del por qué necesitamos saber esto. Entonces, Juan nos ha dejado escrito en su primera epístola esto. Primero, que debemos saber que tenemos vida eterna. ¿Cuántos saben que tienen vida eterna? Amén. ¿Qué significa ser salvo? Ya lo he explicado. Entonces, ¿quiénes son los que creen en Jesucristo? Esta carta tiene destinatarios. ¿Cuáles son los destinatarios? Todos aquellos que confiamos en Cristo Jesús. Lamentablemente esta carta no es para incrédulos. No fue escrita para ellos. Esta carta dice, es escrita para todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que somos salvos. Y nosotros le rogamos al Señor que nos haga partícipes de esta carta y de estas bendiciones también. Vamos al versículo 36 del capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan. Puede poner ahí una marca en la carta primera esta y buscar conmigo si quiere. Juan capítulo 3, versículo 36. Estos versículos dice así: todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Dice que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Usted cree en el Hijo de Dios? Pues tiene vida eterna. ¿Lo sabía? Pues ahora lo va a saber. Y esa es la certeza que debemos tener. Pero aquel que rechaza al Hijo no verá la vida, esta vida eterna, porque la ira de Dios permanece en él. La palabra tiene, en estos versículos que acabo de leer, tiene relación con una comunión con Cristo. Significa que por la fe el creyente ha aceptado que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que también por la fe nosotros podemos entender que tanto el creyente como el Hijo de Dios permanecen inseparables. Pero también está lo contrario. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En definitiva, al depositar nuestra fe en Jesucristo, recibimos el don de la vida. Y a causa de nuestra fe, Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. Entonces aquí es importante otro concepto, esta fe. Quisiera un poco ilustrar esto. ¿Usted se acuerda de esta parábola que nos cuenta Jesucristo de cuando Pedro caminó en las aguas? ¿Sí recuerda? Vamos a ver un poquito a Pedro queriendo caminar sobre las aguas. Yo no aconsejo que ninguno de ustedes haga eso, ¿no? Ni Jesucristo aconsejó a Pedro que lo haga. Sin embargo, él lo hizo. Yo creo que podríamos pedirle al Señor que en este momento Él pueda más bien enseñarnos a caminar rectamente sobre la tierra, ¿no es cierto? Pero veamos un ratito a Pedro intentando caminar sobre las aguas. ¿Qué hace Pedro? Él, con su fe, de una manera como era él, salta de la barca y camina unos pasos, y en medio camino él se hunde. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dudó. No permaneció creyendo para poder llegar hacia donde Jesucristo estaba. Él debió haber creído, él debió haber sabido, hermanos, que su Señor le iba a poder ayudar a llegar hacia el otro extremo, hacia donde estaba él. Pero él dudó, él no permaneció creyendo. Es igual en nuestra fe. Puede que en este momento su fe esté muy buena, en un buen nivel, pero lamentablemente no tenemos poder para permanecer en eso. Y entonces, hermanos, hay momentos en que nuestra fe como que se debilita. Y entonces nosotros decimos, es que somos humanos. Pero Juan no piensa de esa manera. Juan nos hace ver que es posible permanecer en Él. Y Jesucristo dejó esta parábola para entender que en realidad, hermanos, debemos permanecer en Él. Debemos nosotros pedir que el Señor en realidad nos dé esta fe que sea audaz, esta fe cotidiana, esta fe que debemos usarla cada día. Necesitamos usar nuestra fe para entender, hermanos, que somos parte de este grupo al cual Juan escribió la carta, que somos de aquellos que creemos verdaderamente en el Hijo de Dios y que por lo tanto tenemos la vida eterna. Los hombres harán poco por lo que dudan, pero harán mucho por lo que creen. ¿Sí está de acuerdo? Claro.
Es una situación lógica de pronto acá, ¿no? Entonces, la carta es para nosotros como creyentes. Y la segunda parte de este versículo que tenemos que tener la certeza es exactamente saber que tenemos la vida eterna. Juan nos dice que vamos a tener la vida eterna en un tiempo futuro. No, lo está diciendo en tiempo presente. Usted ya lo tiene. En Juan 3:17, voy a leerlos rápidamente por el tiempo tan solo. Usted tiene anotado en su boletín. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando entremos en la presencia de Dios en gloria, hermanos, tendremos esta vida eterna a plenitud. Lo vamos a vivir a plenitud. Hoy lo tenemos en principio, pero cuando entremos en esta existencia de Dios, en la presencia de Dios en gloria, entonces vamos a tener esta vida eterna a plenitud. Esa es la promesa de Dios. Entonces el énfasis en esta carta está que nosotros debemos saber que tenemos la vida eterna. Para Juan, la vida cristiana es una experiencia interna que se expresa primero en amar a Dios y en segundo, amar a los hermanos. Como dice Juan, amar a sus hijos. Es decir, no solamente en amar a Dios, sino en amar a sus hijos, en amarnos los unos a los otros, que es donde se resume su mandamiento, ¿sí? La seguridad esencial para poder tener comunión con Dios, tener gozo y ser útil en la vida cristiana. Por eso es importante, iniciaba esa seguridad de nosotros. Si en algún momento nos hemos sentido inseguros, pues esta afirmación de esta carta y de estos versículos debe, por su propio poder que tiene la palabra, dejar en nosotros esta seguridad esta mañana. La seguridad da confianza. En realidad estas dos palabras van íntimamente relacionadas. El lugar, yo he visto que en la iglesia hay muchos creyentes que no creen que son salvos y andan a su alrededor caminando como preocupados, siempre pensando, siempre buscando algo, desanimados a veces. Andan como creyentes no victoriosos, sino como creyentes dudosos, diría yo. En vez de tener una salvación que se sabe, ellos tienen una salvación que se espera. Pues como usted ve, no es lo mismo. Usted tiene una salvación que se espera o que se sabe. Algunos saben. Entonces los del otro grupo son de los que esperan. Pues déjeme decirle, hermanos, que esta es una gran noticia. Usted debe saber que la salvación está, que usted tiene vida eterna. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Y la palabra sepáis que está aquí, en realidad es algo que debe darnos a nosotros una seguridad absoluta. Es posible ser salvo y saberlo, pero también es posible ser salvo y dudarlo, ¿no es cierto? Está escrito ahí. En todo caso, hermanos, el Señor nos ha dado un regalo que ya lo tenemos ahora y es para siempre en realidad. Ahora usted puede decir, bueno, ¿y cómo tengo evidencia de que tengo la vida eterna? Pues déjeme decirle algo. Juan mismo escribe en los primeros versículos de este capítulo 5, dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La obediencia es la gran prueba del amor. Si desea ser obedientes, si está en su corazón ser obedientes, ¿cuántos desean aquí ser obedientes? Ahora levante su mano. Qué bueno. Si usted desea ser obediente, demuestre ese deseo mediante sus acciones. Y cuando lo demuestra mediante sus acciones, entonces esa es una evidencia que usted tiene la vida eterna. Y otra evidencia, hermanos, que ustedes aman los caminos de Dios, aman la santidad, tienen gozo y se deleitan en Dios. Esta es una evidencia de que usted tiene la vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, el Señor Jesucristo. Su fe, ahora, si su fe se apoya en un hombre, si su fe se apoya en el predicador, pues esa fe no le va a servir mucho. Su fe debe estar apoyada en la palabra verdadera de Dios y entonces será eterna. ¿Está de acuerdo? Amén. Segunda cosa que debemos saber. Saber que Dios escucha nuestras oraciones. Lea conmigo, por favor, detenidamente, los versículos 14 y 15. Sí está conmigo, ¿no?
A ver, déjeme saber que está conmigo. Lea fuertemente conmigo. Dice, lea conmigo por favor. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Esta es la confianza. La palabra griega que Juan utiliza aquí es certidumbre. Lo que él quiere decir es que a causa del don de la vida, del versículo 13, de esta vida eterna, hermanos, el creyente, usted y yo, el que creemos en Jesucristo, tenemos la libertad, tenemos la confianza de ir delante del Señor a presentar nuestras peticiones. Eso es lo que nos da esta confianza. ¿No le parece a usted esto muy esperanzador? ¿No le parece a usted que ora todos los días con esta certeza le va a ayudar muy claramente de saber que usted puede entrar directamente hacia la presencia del Señor y presentar sus peticiones? Esa es la confianza que nos da saber que tenemos la vida eterna. Pero el Señor pone una pequeña condición ahí. No sé si es pequeña o muy grande. Pedir conforme a su voluntad. En el versículo 39 de Mateo 26, que está ahí, dice que el mismo Señor Jesucristo entendió que Él debía orar buscando la voluntad de Dios, no su propia voluntad, el Hijo de Dios. Y se acuerda esa oración de Él: Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la forma como el Señor entendió este versículo. Hermanos, para lograr que el Señor haga lo que nosotros deseamos, debemos pedir bajo su voluntad. Para lograr que el Señor haga lo que nosotros deseamos, necesitamos pedir lo que Él desea para nosotros. Y entonces pedimos bajo su voluntad. Mire este ejemplo. De pronto usted es papá, igual que yo, y de pronto usted es un papá muy amoroso. En medio del almuerzo y antes del almuerzo, su hijo pequeño le pide golosinas. ¿Usted le da? Probablemente no. O probablemente sí, para demostrar que es amoroso y que es complaciente. ¿Le dará usted golosinas? Si usted le da, dejó de ser un padre amoroso para ser un padre irresponsable. Porque un padre amoroso pide, más bien dicho, mira el bienestar de su hijo, y sabemos que darle golosinas antes del almuerzo no le va a hacer bien, le va a caer mal. Entonces, con este contexto y en este ejemplo, para que nosotros podamos entender en realidad que lo que pedimos debe ser hecho bajo la voluntad de Dios, y Dios, que es justo, dice su palabra, está listo y dispuesto para escucharnos. Ya lo hemos entendido, tenemos esa libertad, esa confianza, necesitamos estar en Él. Mire, hay otro versículo, me gusta mucho, Juan 15:7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Si permanecemos en el Señor, ¿qué significa eso? Es ese apoyo día a día que debemos tener con Él. Es ese permanecer en Él, es mirar a Jesús y saber que dependemos de Él. No de tanto lo que necesitamos, Él sabe lo que necesitamos. Él es nuestro Padre Dios, y por lo tanto nuestra oración va encaminada a Él, al que lo sabe todo. Mi Padre amoroso, que sabe lo mejor que necesito, me lo va a dar. ¿Está de acuerdo? Pedir bajo su voluntad. ¿Qué significa permanecer? Pues precisamente depender de Él. También aquí habla de que debemos leer la palabra de Dios a diario y dejar que cada uno de esos versículos, esas palabras, sean sembradas en nuestro corazón. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a orar de la forma como debemos orar, y qué es lo que debemos orar bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos la seguridad de que Dios nos escucha las oraciones. Tenemos la seguridad de que el Señor nos va a dar todo lo que hemos pedido. Santiago 1:17 nos muestra algo de la dádiva. Pero hermanos, en este lado más bien nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, porque si bien es cierto,
Dios no ignora nuestras oraciones y tampoco se olvida de ellas, ¿no es cierto? El Señor, yo creo que la mayoría de nuestras oraciones ha contestado. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha contestado las oraciones? ¿Cuántos piensan que todavía Dios no les ha contestado? Muy pocos. Esto es algo que nos invita a pensar. ¿Será que Dios todavía no nos contestó? ¿O será que Dios ya nos contestó, pero nos contestó de diferente manera? Porque, hermanos, no es que Dios se compromete a nosotros a concedernos todo aquello que le pedimos exactamente como le pedimos, en el momento y en el lugar que nosotros le pedimos. No. Él, con su soberanía, sabe lo mejor que nosotros necesitamos. Así que en algún momento incluso podemos y debemos estar preparados para tal vez recibir una negativa de parte de Dios, como aquel padre amoroso que sabe que no necesita comer golosinas antes del almuerzo de su hijo, pero hay una contestación. Entonces nosotros entendemos que Dios sabe lo mejor para nosotros y posiblemente aquello que le hemos pedido todavía no ha sido contestado, porque Él sabe que posiblemente eso no es lo mejor, o posiblemente ya nos contestó de otra manera, mucho mejor de lo que le habíamos pedido, que eso es lo mejor que Él hace, según sus riquezas en gloria, dice Filipenses. Entonces nosotros estamos totalmente confiados en esto, y Juan nos hace entender una vez más, hermanos, que debemos saber que nuestras oraciones son escuchadas, y cuando pedimos bajo la voluntad de Dios, lo que pedimos va a ser hecho bajo la voluntad de Él. ¿Amén? ¿Qué es lo tercero que debemos saber? Saber que toda maldad es pecado. Versículos 16 y 17, por favor, lea conmigo. Si alguno, ¿puede leer conmigo, por favor? Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en este caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que nos lleva a la muerte. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero lo que en realidad Juan está hablando es de este pecado, que es en realidad lo que puede interferir, lo que se interpone frente a la vida eterna. El pecado nos aleja de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro, y Juan lo divide en dos partes. Primero, el pecado dice que no lleva a la muerte. ¿Cuál es ese pecado que nos lleva a la muerte? Cuando estamos leyendo acá dice, Juan escribe hermano, ¿no es cierto? Si tú ves que un hermano ha pecado, ¿qué dice debemos hacer? Orar por él. ¿Para qué? Para que Dios le dé vida. Entonces, ¿cuál es este pecado que nos lleva a la muerte? Aquel que comete un cristiano. Nosotros. Este pecado en realidad, hermanos, es una lucha tenaz, porque el hecho de que seamos creyentes, todavía tenemos esa lucha en cuanto al pecado. ¿Hay creyentes que pecan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo he pecado. Yo sigo pecando. Entonces, este pecado, dice, es el que nos lleva a la muerte, porque si mi hermano me mira a mí pecar, ¿qué es lo que espero de mi hermano? Orar. ¿Para qué? Para que Dios le dé la vida. Es decir, esta es una oración de intercesión que debemos hacer nosotros muy conscientemente, llena de amor y misericordia por aquel hermano que ha caído en pecado. En Santiago 5:20 dicen, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Nuestra oración puede hacer esto, hermanos. Bueno, con la ayuda de Dios. En realidad Dios es el que da la vida cuando nosotros oramos por el hermano que ha caído, que ha pecado. Esta palabra muerte que aparece aquí en este versículo 5:16 que lo leímos, lo repite 3 veces Juan, y un versículo anterior, en el capítulo 3, versículo 14 lo repite 2 veces. En este capítulo Juan, capítulo 3, versículo 14 dice, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Entonces, en este contexto, hermanos, esta palabra muerte no se refiere a la muerte física, se refiere más bien a la muerte espiritual. Todo aquel que no ama
permanece en la muerte, dice. Contrasta entonces la muerte con la vida eterna que hemos sabido tenemos, que ahora sabemos más que nunca que sabemos. Entonces, aunque un creyente cometa un pecado, él no comete un pecado que lleva a la muerte, porque un hermano está listo y dispuesto para orar por él y Dios le da la vida. Ahora, cuando uno comete un pecado, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse. Hay muchos ejemplos en la Biblia. David es uno de ellos. Me encanta cómo él escribe cientos de salmos, algunos de ellos en arrepentimiento genuino por el pecado que él cometió. Entonces, debemos arrepentirnos, ir delante de Dios y buscar su perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos. Ese es, en principio, el pecado que nos lleva a la muerte. ¿Cuál es el pecado que lleva a la muerte? Es aquel pecado que comete esa persona que rechaza a Jesús de una forma voluntaria. Totalmente. Ha perdido la comunión con el Padre, con el Hijo, y por lo tanto no tiene la vida eterna. ¿Se acuerda de la carta escrita para aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios? Es que tienen vida eterna. Y hemos visto que, hermanos, que aquellos que no creen en Dios, en Jesucristo, entonces son aquellos que pueden llevar este pecado de muerte, de esta muerte espiritual, ¿no? Esta es una forma de vida. Esta es una forma de calidad de vida, de cualidad de vida que mucha gente la lleva despreciando, desconociendo a Jesucristo como su Señor, desconociendo y despreciando la palabra de Dios. Y ese es el pecado al que se refiere Juan, que sí lleva a la muerte. ¿Qué dice Juan? Por ese pecado, yo digo, no se ore. Si usted, en este caso, Dios lo que está diciendo Juan es que no debemos orar por pedir la misericordia de un incrédulo, pero sí lo que debemos pedir es orar por su arrepentimiento. ¿Por qué dice Juan que no debemos pedir por la misericordia de un incrédulo? Ese es el pecado que le lleva a la muerte. Simplemente no cree en Dios, no tiene la vida eterna, no ha sido salvo. Pero él dice, no digo que se ore, no nos está prohibiendo, debemos hacerlo, buscando que Dios en su misericordia pueda hacer que esta persona que no cree en Dios crea, y entonces pueda alcanzar con su arrepentimiento la misericordia de Dios y pueda perdonar su pecado. Ese es el pecado que lleva a la muerte. Nosotros creemos que debemos efectivamente orar por el prójimo, y más por estas personas que llegan al arrepentimiento. Por eso, hermanos, hemos estado orando por las autoridades todo el tiempo, buscando que Dios, sabemos que la mayoría de ellos no son cristianos. Entonces necesitamos orar por ellos. Es lo que dice el Señor, orar, que el Señor pueda en su misericordia, en la misericordia de Dios, llegar a ellos y ellos puedan arrepentirse de sus pecados primero y llegar a ser salvos. Dios, a través de Juan, nos está hablando del pecado, este pecado que nos aleja de Dios, que nos separa de Él, y nos muestra de esta manera, el que lleva a muerte y el que no lleva a la muerte. ¿Sí está claro? ¿Sí me dejó entender? Muy bien. Vamos entonces a la cuarta. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Saber que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Versículo 18. Lea conmigo, por favor. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno no llega a tocarlo. Esto parece redundante, ¿no es cierto? Pero en realidad es así. Dios nos protege. ¿Un hijo de Dios puede pecar? Sí, lo puede hacer. Pero la regla es que cada creyente debe resistir el pecado. No debe tener una forma de vivir, no puede practicar el pecado, que es diferente, ¿no? De pronto podemos caer en algo, un pecado ahí, tal vez en contra misma de nuestra voluntad, ¿no? Pero hay otros pecados, hermanos, que se llevan de una forma de práctica. Es decir, sé que está mal, pero lo practico, lo vivo. Esa no es en realidad la forma habitual de un creyente, ¿no? De lo que estamos nosotros ahora hablando. Entonces, ¿cuál es la razón de permanecer, como dice aquí, el que ha nacido de Dios no está en pecado? Es decir, un nacido de Dios no debe practicar el pecado, no debe vivir, como dice Pablo, de una forma
consuetudinaria, es decir, todos los días, haciéndolo cada día, sabiendo que está mal, pero lo hace. Y entonces el pecado se transforma en una concupiscencia, ¿cierto? Es una forma de vida. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos libra de eso. Eso es el que tenemos que saber. Saber, hermanos, que el que ha nacido de nuevo no está en pecado. Juan 10:14, siempre Juan nos mira a través del Evangelio también, ¿no? Como Jesús, más bien dicho, tiene para nosotros esa característica, ¿no? De mostrarnos a Jesús como un pastor, como un padre, como alguien que nos protege, ¿no? En Juan 10:14 Él dice, Jesús es el buen pastor. Jesús dice que conoce a sus ovejas y éstas le siguen. Él da la vida y las guarda. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que dejó escrito el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros como ovejas de su rebaño. En Juan 10:28-29. Nosotros entendemos, hermanos, que somos ovejas de su redil. Ya hemos explicado de la salvación y de tener la vida eterna y de creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, en esta circunstancia debemos saber, hermanos, que Dios nos protege y nos cuida del maligno. El maligno no nos llega a tocarnos, refiriéndose a Satanás. No debería tocarnos. ¿Por qué? Según Juan 4:4, hermanos, en 1 Juan 4:4 dice, este es un versículo muy conocido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Es decir, el que tiene en su corazón, ¿quién es? Jesucristo. Este es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El maligno, Satanás. Y ya Jesucristo lo ha vencido. Esa es una certeza que nosotros tenemos respecto de que el maligno no llega a tocarnos. Estamos totalmente claros de esto, de saber que el que ha nacido de Dios no vive practicando el pecado. No debería hacerlo. Quinta situación que nosotros debemos saber es que somos hijos de Dios. Como digo, redundante esto, pero es algo que necesitamos explicarlo de esta manera, hermanos. Debemos saber que somos hijos de Dios. Debemos saber, esto es algo que debe estar aquí, como dice en griego esta palabra, con esta certidumbre de que en realidad somos hijos de Dios y que no estamos bajo el control del maligno, de Satanás. El versículo 20, podemos leer, por favor, conmigo. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, saber que somos hijos de Dios, estamos ahí, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Esto es algo que nosotros sabemos, ya sabemos ahora que somos hijos de Dios, y debemos también saber que el control del mundo está bajo Satanás. Aunque el creyente está seguro en las manos de Jesucristo, el mundo entero está bajo o yace el poder del maligno. Entonces aquí hay dos cosas, hermanos. Juan y todos nosotros los que creemos en Jesucristo estamos bajo la esfera del poder y el control de Dios. Y el mundo, los incrédulos, están bajo el poder y el dominio de Satanás. Entonces acá hay dos cosas. Usted, hombre, mujer, pertenece o a Dios o a Satanás. No hay una tercera alternativa. Dios, a través de Juan, nos está diciendo, o eres de Dios o eres de Satanás. No hay una tercera, como digo. Pero mire esto, en Juan 2:2, en primera de Juan 2:2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Eso es así. Jesucristo murió por toda la humanidad. Pero solamente, hermanos, los que creemos en Él reciben o recibimos para sí mismos el beneficio de estar cuidados y guardados por Él. Hermanos, solo dos situaciones. O usted es de Dios o usted es de Satanás. Eso es algo que debemos saberlo. Sexta situación que debemos saber es que el Hijo de Dios ya ha venido. ¿Y cuál es, hermanos, el objetivo? ¿Cuál es su propósito? Y es que, hermanos, ha venido para que nosotros podamos conocer al Dios verdadero. El Señor Jesús vino
para a través de Él darnos la posibilidad de conocimiento y habilidad de conocer a Dios, porque Él y Dios son uno solo. Dios envió a su Hijo para que conozcamos al que es verdadero. El verbo conocer en esta cláusula denota el conocimiento que adquirimos por medio de esta estrecha relación que tenemos con Él. En la comunión que tenemos con Dios Padre y con el Hijo Jesucristo, llegamos a conocer la verdad, su verdad. El Hijo de Dios está presente en medio nuestro, en nuestro corazón. El verbo traducido está presente significa que ha venido y está en medio nuestro. El resultado de la venida de Jesús al mundo es que tenemos entendimiento de conocer a Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios, porque son uno solo. Y ya que conocemos que estamos en el Dios verdadero, debemos estar con el Dios verdadero. Eso es lo que nosotros ya lo hemos explicado. Esto es algo que nosotros necesitamos entenderlo. En Juan 14:6 dice que Él es el camino, Él es el único camino, la verdad y la vida. Debemos estar en ese camino, debemos estar con Él. En los tiempos de Juan, cuando Juan escribió esta carta, tuvo que lidiar con muchos profetas, con muchos maestros de la ley que decían todo lo contrario y no hacían ver que Jesucristo es en realidad el Hijo de Dios. Jesús escribe directamente para ellos, pero también para nosotros, para entender realmente que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y nosotros estamos con Él, debemos vivir en Él. Cuando sabemos y conocemos a Cristo, sabemos la verdad de Dios, y al saber la verdad de Dios estamos confiados para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Y finalmente, lo que dice Juan de una forma un poco extraña, ¿no? Dice, hijitos o queridos hijos, en otra versión, apártense de los ídolos. Y esto es algo que también nosotros debemos saber. Ya en alguna ocasión lo hemos explicado sobre los ídolos. Saber que debemos apartarnos de los ídolos. ¿Cuántos saben que debemos apartarnos de los ídolos? Todos debemos apartarnos de los ídolos, hermanos. Entonces, esto es algo, una sugerencia, esto es una advertencia más bien, que nosotros debemos obedecer. ¿Qué era un ídolo? Aquello que está por encima de Dios. ¿Qué es un ídolo? Aquello que está por encima de todo esto, una doctrina falsa, un conocimiento, una filosofía nos dice, eso es falso, eso no está bien. Lo que te dice una persona, tú lo concibes como algo más importante que la palabra misma de Dios, entonces eso es un ídolo. Y dice el Señor, guárdate de eso, aléjate de eso. Usted mira, usted va a decir, ¿cómo va a ser posible que entender que tienes la vida eterna te va a dar seguridad en la vida? ¿Quién dice eso? Entonces lo que te da la seguridad en la vida es tener un buen carro, un buen trabajo, una buena casa, una buena esposa y buenos hijos. Eso te da la seguridad de la vida. Y uno dice, sí, es verdad. Eso pasó a ser un ídolo. Porque, hermanos, hemos sido desleales a la palabra de Dios. Y creemos más lo que nos dicen y no lo que en esta mañana el Señor nos ha dicho a través de Juan en esta carta. Que debemos creer en Él sobre todas las cosas y saber todas estas 7, hermanos, circunstancias, verdades de Dios que deben estar en nuestro corazón. Y yo quiero referirme ahora a ustedes, hermanos, que nos visitan por primera vez. Y tal vez a ustedes, hermanos, que han se acercado en estas últimas semanas. Usted, persona que tal vez vino en este mes o en el mes anterior y que está de alguna manera dudando esta circunstancia, porque, hermanos, obviamente nosotros dudamos del futuro, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si vamos a tener salud, no sabemos si vamos a tener la energía suficiente, no sabemos de nuestra familia si muchas cosas las moverán, no sabemos nada, pero lo cierto es, hermanos, que el cristiano sabe que tiene la vida eterna. En este mundo de tanta incertidumbre es muy fácil, hermanos, perder la confianza. Pero hoy, esta mañana, el Señor quiere que vayamos y salgamos de aquí con toda la confianza en Él. Que puesto y depositados nuestra confianza en Él, podemos enfrentar el futuro. Como decía esa frase, cuando nos enfocamos, podemos enfocarnos en el presente cuando estamos seguros del futuro. Amén. Hermanos, ustedes nuevos, que tengan esta certeza, aquellos que han venido ya a nuestra iglesia, de que usted puede llegar a ser salvo. Usted debe confesar con su boca, creer en su corazón que Jesucristo es su Señor y empezar una nueva forma de vivir. Hermanos,
Todos ustedes, que aquellos que han acercado últimamente a la iglesia, deben tener también esta certeza, o deben entrar en este proceso de esta certeza. Y usted, hermano, que fielmente nos acompaña todo este tiempo, tenga esta certeza de saber que tenemos la vida eterna, que tenemos la libertad de acercarnos a Dios en oración y saber que nos escucha. También sabemos que el pecado nos separa de Dios, pero como hijos de Dios, Él nos protege y cuida de vivir bajo el dominio de Satanás, que conocemos y estamos con el Dios verdadero y que no debe haber ningún otro en su lugar. Sin duda todo esto debe ayudarnos, hermanos, a crecer como cristianos. Nos debe ayudar a crecer de una forma sana y firme, confiadamente en nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo, hermanos, ser productivos. Productivos no solamente para la obra de la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida. ¿Quién nos visita por primera vez esta mañana? ¿Puede levantarme su mano? ¿Hay alguien que esta mañana nos visita? Acá tenemos una pareja.